Saludos, mi nombre es Lenin Reyes y en este video vamos a explicarte cómo desarrollamos nuestro proyecto Energía para Todos. ¿Por qué surge Energía para Todos? Surge de la necesidad de cubrir la demanda eléctrica de 150,000 familias en la región sur de nuestro país. ¿De qué trata? El Parque Eólico Energía para Todos es un proyecto donde generamos energía eléctrica por medio de aerogeneradores. Estos son impulsados por el viento. ¿Por qué elegimos este método? Porque ya en nuestros tiempos y a largo plazo, la idea es, o el propósito es, generar energía eléctrica de la forma más económica, sustentable y limpia posible. En esta ocasión vamos a establecer los objetivos. Primero, uno de los objetivos es la cantidad de viviendas. Estas son 150,000 hogares que vamos a cubrir con la energía que vamos a generar. Luego entonces, eso se va a hacer ¿dónde? En las tres siguientes áreas: Pedernales, Bauruco, Barahona. Y para generar esta energía utilizamos 60 aerogeneradores. Luego de gestionado el alcance, iniciamos con la elaboración del WS. Básicamente, dentro de la elaboración del WS, tomamos el proyecto y lo dividimos primero en fases, luego en entregables y por último en etapas. En definitiva, el WS contiene 4 niveles. Entonces, la idea de dividirlo de esa manera fue, primero creamos los diferentes entregables como etapas que tienen un principio y un fin, y que al final pues producían un entregable que podía ser validado y que producía un valor por sí solo. Estas fases fueron la fase de generación de energía en primer lugar, luego la fase de distribución de energía y por último el cableado de todas las viviendas. Luego, dentro de cada una de esas fases, los diferentes entregables. Por ejemplo, la fase de generación de energía tenía como entregable la red de molinos de viento con toda su interconexión, etcétera, etcétera. La fase de distribución de energía tenía la etapa de instalación de las subestaciones y luego el alambrado y la instalación de los transformadores. Y por último, la fase de cableado tenía la etapa del alambrado de toda la red eléctrica. Luego, dentro de cada una de esas fases, dentro de cada uno de esos entregables, las diferentes fases. En primer lugar está la compra de todos los materiales necesarios para la ejecución de la fase en cuestión. Y luego de importados los materiales, entonces iniciamos el proceso de hacer las instalaciones con el equipo de ingeniería. Y por último, la interconexión de cada una de las piezas de la red eléctrica una con la otra. Bien, dentro del grupo de procesos de planificación, lo primero que hicimos fue ir al área de conocimiento de gestión de integración y empezamos con la planificación para la dirección del proyecto. Una vez nosotros definimos todas las etapas, continuamos con la parte de la planificación del alcance. En esta comenzamos a recopilar todos los requisitos y utilizamos una metodología de recopilación y análisis de datos, especialmente con proyectos similares a parques eólicos instalados en el país, como el de Los Cocos, de Agua Clara, de Montecristi. Utilizamos también técnicas de análisis, de recopilación y de alternativas para ver cuáles eran los requisitos que los interesados y el proyecto requerían. Entonces, luego de concluido el WS, procedimos a elaborar el cronograma. ¿Cómo elaboramos el cronograma? Nosotros, el equipo de proyecto, no somos ninguno expertos en ingeniería eléctrica. Nos reunimos con expertos en la materia y buscamos información en diferentes fuentes. Entonces,
Con la ayuda de estos expertos y de fuentes externas, logramos identificar cada una de las actividades necesarias para ejecutar las fases de generación, distribución y cableado. Identificamos todas las actividades y luego entonces procedimos utilizando la metodología PERT a hacer la secuenciación de las actividades. ¿En qué consiste esto? Pues tomamos cada una de las actividades e identificamos cuáles son sus sucesores y predecesores, de forma tal que creamos una red completa de actividades y sus dependencias. Luego entonces procedimos utilizando tanto juicios de expertos como experiencias pasadas de otros proyectos similares, como por ejemplo el Parque Los Cocos, también de la región sur, a hacer una estimación de las actividades que habían sido identificadas previamente. Estas actividades, básicamente hicimos la estimación de cada una, tomamos diferentes estimaciones y luego por último las promediamos con el propósito de tener una estimación lo más precisa posible. Entonces, luego de estimadas las duraciones de cada una de las actividades, utilizamos un método de estimación paramétrica para tener el resultado más preciso posible. Y luego entonces pasamos a elaborar el cronograma en la herramienta Microsoft Project. Esto es, cada una de las actividades las fuimos listando, establecimos o indicamos cuáles eran las actividades sucesoras y predecesoras de cada uno, y los diferentes recursos que intervienen en cada actividad, el costo de estos recursos, o ya fuesen recursos humanos, materiales o herramientas. Y por último, hicimos, para detallar ese cronograma, utilizamos el método de ruta crítica. Para establecer los parámetros de calidad, primero utilizamos los requerimientos establecidos en nuestro alcance y segundo utilizamos los criterios facilitados por nuestros expertos. Para la planificación de la gestión de los riesgos, lo primero que hicimos fue identificar los riesgos. Algunas de las técnicas que utilizamos fueron vistas rápidas que tomamos de algunos proyectos ya realizados similares a estos, que se pudieran identificar rápidamente los riesgos más comunes que puedan afectar tanto positivo o negativamente al proyecto. Una vez que lo identificamos, comenzamos a tipificar cada uno de esos riesgos. Algunos de ellos riesgos técnicos, otros riesgos comerciales, riesgos externos. Comenzamos a darle un peso y a clasificarlo para ver el impacto que pudiera tener cada una de las etapas del plan, de nuestro plan. Y una vez identificado cada uno de esos riesgos, se comenzó también a clasificarlo y luego con estrategias, cuáles eran las estrategias para poder saber qué plan de acción íbamos a implementar para esos riesgos. Y también identificamos cuáles eran las personas responsables para poder mitigar esos riesgos y cuáles eran los momentos precisos para tomar las acciones del lugar. Luego de esta parte vamos a hablar ahora de la planificación, de la participación e involucramiento de los interesados. Al inicio, junto con el Project Charter, nosotros pudimos identificar los interesados. Sin embargo, teníamos que registrar esos interesados y ver cuáles eran los roles que tenían cada uno de ellos dentro del proyecto. En primer lugar, teníamos al patrocinador o los accionistas y al director de proyectos, y también al personal que estaba involucrado en la obra civil y a los suplidores que iban a suplir todos los materiales necesarios, tanto los aerogeneradores, paneles solares, todos los materiales que se necesitaban para poder ejecutar el proyecto. También vimos como interesados las comunidades que serían afectadas por estos proyectos y nos acercamos a
los líderes comunitarios. También pudimos ver cómo interesados las autoridades políticas, especialmente el presidente de la República, que tiene un interés por este proyecto. Luego que identificamos o registramos a los interesados, pudimos utilizar una matriz de poder e interés para colocar cada uno de esos interesados en un cuadrante y ver qué estrategia vamos a utilizar para poder gestionar a esos interesados. Dos de las estrategias que pudimos utilizar fueron la estrategia según cooperación impacto y estrategia según interés e influencia. También pudimos ver con qué frecuencia íbamos a informar a cada uno de esos interesados la ejecución y el progreso del proyecto. ¿Cómo vamos a gestionar la ejecución y control de nuestro proyecto? Primero, vamos a tener un cronograma que vamos a actualizar diariamente según las actividades. Segundo, vamos a utilizar reportes semanales. Y tercero, vamos a tener mensualmente reuniones con nuestros patrocinadores.